Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Qué lindo reflexionar, curso bíblico de todos los días. Lleva ya esa Ñandeyara Ñe'e. Con el libro de Samuel. Estamos con el capítulo 24 que hemos comenzado y con la primera partecita, es decir, la primera narración, la primera pequeña historia que nos presenta el geógrafo, el narrador, versículo 1 al 8. Saúl es perdonado por David. Upearaña importante. Saúl perdonado por David. ¿Cuál es el caracú? ¿Cuál es la idea principal? Y que es que justamente Saúl no está cumpliendo con el rol de un monarca. Él no está actuando verdaderamente como un rey. De como monarca, como gobernante. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobernante? Tiene que regir, direccionar. No es entonces para estar aquí y mirar a ver de dónde voy a sacar para enriquecerme yo. Y entonces no sé qué cosa, porque opala hace tiempo de gobierno, pues ya jamás belleza. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, como yo les dije, que miremos con el autor sagrado lo que la Biblia verdaderamente nos quiere enseñar mirando las actitudes del hombre. Porque cuando estamos hablando de Saúl, estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de yo, sacerdote, al frente de mi parroquia. Yo, papá, al frente de mi familia. Yo, mamá, al frente de mi casa. Yo, ministro, al frente de un ministerio, de una nación. Yo, presidente de la República, al frente de mi país, etc. Entonces, actitudes. Actitudes. Saúl soy yo, Saúl somos nosotros. David también está representando otra actitud. Lo que hemos dicho en el curso anterior, YouTube lleva el curso de ayer y los de los otros días anteriormente, en donde reflexionamos sobre este capítulo 24. Es decir, nuestras actitudes cuando tenemos una función, o mejor dicho, yo diría una misión que Dios nos da de regir, de ayudar a que la comunidad pueda crecer. Y atención que esta es una vocación.
Ya hemos explicado en otra oportunidad cuando dijimos qué significa vocación. Vocación que dice vocare peñande yara ñande noi, haupeana ñande yara me ñande la instrumento ñande ñe conteneva, va esa bañande ya pota, hamba esa va lleva, ya y cuida hina peñande ne tamba esa ya y cuida peñande ne kobe, ñande roga pu, etc. Esa bañande ya pota. Esto es lo esencial que hoy nosotros tenemos que volver a mirar. Haupe peñande ya yesa cuata ya allá popona hina, tena allá popecha pecha. Frío, frío, tibio, tibio, tenaya popona vagina lleva. Y siempre hay algunas cositas seguramente que tenemos que seguir mejorando. Pero lo importante es ayudarnos. Peana con la ñimejina lleva, o peana con coñan de yara ñe, la ñanembo ñajenduve y ñe, hañamoi, ñañamindu urirebe, ñande pupeoi, peñandere coe, peñaya peishala, se haya posea peñande yara, o yerure jaise ñande. Miren que yo les decía en este versículo 5 del capítulo 24 que estamos reflexionando, que ciertamente este pueblo o el grupo de estos soldados que están con David, ellos con justa razón le están diciendo a David, esta es la oportunidad que Dios te da para matarle a este tipo. En esa pareseña de Goy. Con Aishawanda y de provecho. Miren que esto es duro. Pero ahora atención, porque en este versículo 6 nos hace entender, y lo que es la base desde este libro tan interesante, lo que nosotros después vivimos y predicamos, pero de una manera mucho más fuerte y más directa con Jesús, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Porque peñande yara Jesús y tañande perdonen a sus enemigos. A ellos cada vendrá a pisar. La humanidad, la persona, antes que nada. Ciertamente que hay un dilema demasiado fuerte. Alguna vez en derecha hoy, como nosotros conocemos, ¿verdad? En muchos lugares, en muchos países, en donde hay, por ejemplo, la pena de muerte, ¿verdad? Pena de muerte. Pero ellos dicen, con eso se soluciona absolutamente toda la cuestión de las injusticias. Y no, las injusticias muchas veces continúan, y peor todavía, injusticias con manos o guantes blancos, ¿verdad? Entonces, aquí quiere decir, queridos amigos, que cuando Jesús, ¿verdad?, después perfecciona totalmente, pero que ya tiene la base aquí en el Antiguo Testamento, es trabajar principalmente la conciencia, el pensar cómo nosotros debemos actuar. Pero el pensar, elaborar cómo nosotros vamos a dirigir nuestra vida, necesita antes que nada conocernos a nosotros mismos. Ya vayan de vive, ya cuán de más vayan de hamba para llevar coa, hamba ella va ñande de provecho ta lleva, hamba arabe ñande yara ñande moína con mundo avear. Bueno, vamos a seguir reflexionando porque esto es esencial y fundamental. Una lección del día de hoy genial, ¿verdad?, que el Señor nos deja a través de este autor sagrado. Volvemos nosotros enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Hoy te voy a hablar sobre el sentido de la Cuaresma. La fiesta más importante de la fe cristiana es la resurrección de Cristo.
La Iglesia se prepara para esta gran celebración en un ambiente de reflexión, conversión, oración y solidaridad con los más necesitados. Esta preparación dura 40 días y se llama Cuaresma. El número 40 simboliza en la Biblia el tiempo necesario para obtener algo importante. Así el diluvio purificó la tierra en 40 días. Moisés caminó con el pueblo de Israel durante 40 años. Y Jesucristo preparó su misión ayunando y haciendo oración en el desierto durante 40 días. Sin embargo, el tiempo no puede hacer lo que le toca al ser humano. Por eso, al inicio de la Cuaresma se nos recuerda que la vida es limitada, pasajera y fugaz, que un día nuestro cuerpo se convertirá en polvo y de nosotros solo permanecerán nuestras buenas obras. Por eso, al poner ceniza sobre nuestra cabeza, redescubrimos la importancia de no vivir solo para lo material. Entonces, hacemos un alto en nuestra vida para hacer un balance de nuestras obras. La idea es reconocer lo que está mal para corregirlo y mejorar el bien que se puede mejorar. ¿Qué parte de tu vida está funcionando mal? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Qué área estás descuidando o te está alejando de lo correcto? ¿Estás mal en la salud? ¿En la familia? ¿En el área social? ¿Estás mal en tu trabajo o en el área profesional? ¿En lo económico? ¿En el área espiritual? Recuerda que solo con el equilibrio y forma correcta de manejar estas áreas podrás ser feliz, amar correctamente y encontrar el éxito. De la reflexión viene la conversión. Conversión significa cambiar de rumbo y regresar al camino correcto, como lo hizo el hijo pródigo. Y para encontrar el mejor camino es necesario estar conectado mediante la oración con aquel que conoce mejor hacia dónde es conveniente dirigir tus pasos. Toda omisión o acción contraria al bien produce malos efectos, nos daña o daña al prójimo. Por eso la Iglesia nos invita a no hacer el mal, a ser responsables y cuando hemos hecho el mal, resarcir en lo posible los daños provocados. Cuando esto no es posible, la Iglesia nos invita a hacer alguna penitencia relacionada al mal que cometimos. Por ejemplo, si hemos obtenido el dinero en forma incorrecta como el robo o la usura, la penitencia consistirá en devolver ese dinero o utilizar ese bien para obras de misericordia. El ayuno y la abstinencia no son cosas que nos cambien mágicamente. Nos ayudan a ser solidarios con los más necesitados. ¿De qué forma? Mira, el pescado era el alimento más barato en la antigüedad. Por eso, al comer los viernes en forma austera, las personas ahorraban algunas monedas que compartían con los más pobres. De igual manera, al ayunar, es decir, al tomar una sola comida fuerte al día y 2 ligeras, se podían ahorrar un poco en favor de los menesterosos. Durante los viernes de Cuaresma, se nos recuerda que Cristo murió por nosotros un viernes. El color morado nos recuerda que estamos en tiempo de arrepentimiento y conversión. Durante la Cuaresma se suprime en la misa el canto del Gloria y el del Aleluya. Estos volverán a entonarse cuando celebremos que Cristo ha resucitado y que nosotros hemos crecido espiritualmente durante la Cuaresma. La Pascua se celebra el primer domingo de luna llena de primavera para indicar que tanto la creación como el ser humano han renacido con Cristo.
Espero que vivas la Cuaresma como una oportunidad de crecer, ser mejor y tener una mejor relación con Dios. Que Dios te bendiga. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor, seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, oh, oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. You desire. It's beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 oh. En tu corazón. 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 In your arms, En tu corazón. I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando, capítulo 24, primer libro de Samuel, y este versículo 6, que ahora entonces nos adentramos un poquitito más y vamos a subrayar esta actitud ahora de David.
en la lógica humana o en ese enojo, en esa ira, en ese daimón, nosotros dijimos desde el griego, que quiere decir, daimón quiere decir lo que te sale desde adentro. De ahí viene la palabra demonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Después dice, miren qué interesante, a David le remordió la conciencia. Esta es una dicotomía y yo sé que para muchos no tiene casi sentido. Va, mío. A la cuenta, prácticamente del capítulo 18. Nosotros estamos en capítulo 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 capítulos más ya de coina. O continuada de coin. O continuada de coin. A vender David perdón, a vender avisar. A peanan derecha. Nena, ¿verdad? Con la jabalina, con la lanza. Y sobre todo, de calle, de que no ven en voz o Mical, tu esposa, te defendió en ese momento. En ese cañín le dispara. O vea, tú cañín, te fuiste allá a Nob. Ahí te escondiste en el templo. Rico, visa de aquí para allá, errante. O ve la ya po, ya po, Saúl me refiero, ¿verdad? Jarejuanan de ella po la ya po yajina. ¿Se acuerdan? Keilat. Él se va a Keilat. Al final le hacen oír a él, porque él es el que se va y se preocupa del pueblo. Y el otro que tiene la investidura, la unción del Señor como rey, como monarca, sin embargo, no está haciendo su función y su papel de rey. En el capítulo 15, que ya hace mucho pasamos, ahora ya estamos en 24, nosotros ya habíamos leído que había ya un rechazo de parte del Señor y justamente por eso, ¿verdad? Porque no ya puede, es decir, Saúl no ya puede. Saúl es rechazado definitivamente por el Señor. Capítulo 15, versículo 10, habíamos visto esto. Y siempre es el mismo argumento. Dere yapoy, peñan de yara, hoy potan dere yapo, jamaraba en moyo bebé. San Pablo, cuando escribe justamente a los cristianos de Corinto, en un momento dice, ay de mí si no evangelizara. ¿Pero por qué dice eso? Porque yo sé que todo lo he recibido gratuitamente, peñan de yara la shere no evacue, jaume evacue se ve estas actitudes y estas capacidades. Si estoy aquí es por algo, lo dice Pablo. Quiere decir que he recibido una misión, dice Pablo. He recibido una misión. Quiere decir que ñan de yara o moina algo, pesere no debe, pesere coebe, jaupea la sea imagina. Y si yo estoy aquí, entonces ahora tengo que cumplir esa misión. Tengo que cumplir esa misión. Ay de mí si yo no predicara el evangelio. Ay de mí si yo no evangelizara. Ay de mí, la anda ya bueno, peñan de ya no yo lo voy a hacer. Pero habla ya Pablo. Y es esto mismo. Ahora, si nosotros miramos este capítulo 15 y versículo 10 en adelante, la palabra del Señor llegó a Samuel y le dijo, estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. No ha cumplido mis palabras. Entonces, queridos amigos, ñandeco con ambas con a ñajenduana, porque esta es la realidad y es la actitud del hombre que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida, tenemos que aplicar a nuestra vida. Muchas personas, y yo he escuchado y ahora mismo escucho, ¿verdad? Pues uno no gusta hacerlo, oye, eso es lo que dice la palabra de Dios y cómo tenemos que vivir, porque la Biblia te habla de humanidad. La santidad consiste en ser plenamente humanos. La santidad consiste en vivir nuestra propia condición que hemos recibido de Dios, donde podamos utilizar bien nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra capacidad de amar. El asunto es que nosotros tal vez nos faltó una catequesis bíblica profunda, y entonces hay muchos luego que te dicen, padre, a mí no me gusta absolutamente que usted hable de esa forma, hable de Dios, Heide. De Dios.
Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es... Ya pues está un bebé. Anda ya esa cual que había sido esa definición de Dios. Es la misma esencia, es el mismo espíritu de Dios que está o que tiene que actuar. Ñandego, imagen de Dios, ¿verdad? Entonces somos nosotros quienes tenemos que estar actuando con esa actitud divina, esa actitud de Dios. Y por eso es importante entrar a hacer una buena catequesis bíblica, ya y ponaña, hindú, a pebeña de ñaña, pues no haya, bueno, ña de yara, con ese y cuama, de upela y rueda, se na pisa, ya pona, pisa y pues cuida la cosa de que y entonces todo esto nos va a ayudar, queridos amigos, para que exista un verdadero cambio. Un cambio hacia el hombre, un cambio hacia la humanidad, con mucha humildad, ¿entiendes? Porque conocemos nuestra condición, a operar en año pues tenemos más para hacer que el hombre llegue a su realización y planificación. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, oh santo, oh digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales. Padre Pío,
Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que hoy viene a nuestro encuentro. Este día, el tiempo de Cuaresma. Hemos caminado durante este tiempo, en el tiempo ordinario, es decir, en el tiempo fuerte de la Navidad. Ahora el Señor nos ofrece una linda oportunidad para que nosotros podamos cambiar verdaderamente el corazón, la vida, y podamos servir mejor a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Tenemos hoy la lectura de la profecía de Joel, capítulo 2, del 12 al 18. Ahora dice el Señor: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras. Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición? La ofrenda y la libación para el Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, sus ministros, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. Queridos amigos, es un llamado sincero a una conversión. Muchos elementos que hoy nos da el profeta Joel. Joel entonces que nos llama a esta verdadera conversión. Pero vuelvan su mirada, vuelvan su rostro, vuelvan su vida hacia el Señor. Ayuno, llantos y lamentos. Pero sobre todo dice: desgarren su corazón y no sus vestiduras. Dice entonces yo que fuera, ñamañaquen a lo elemental y lo fundamental para que exista un cambio. Aniguen entonces ya voy a estar simplemente en las cosas exteriores, sino que sobre todo un corazón verdaderamente convertido, un corazón desgarrado, pero por el amor y el deseo de hacer siempre el bien. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento. Muy lindo este versículo 6 del capítulo 24, primera de Samuel. Volvemos a repetir, David, ¿verdad?, es el que después de haberle cortado el manto a Saúl, versículo 5b, dice, le viene un remordimiento en la conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl. ¿Y por qué esto, queridos amigos? Y tenemos que mirar lo que significaba en ese momento también el poder de la unción. Él considera y dice luego, ¿verdad? Dios me libre de hacer semejantes cosas a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él porque es el ungido del Señor. Es decir, David aquí está mirando demasiado, está mirando demasiado bien que Saúl es ungido del Señor. Es entonces a quien Dios le ha puesto aquí al frente. Entonces tenemos que tener en consideración esto y tenemos que ver cómo vamos a ayudarnos. ¿Qué tenemos que hacer para poder salir adelante? ¿Qué tenemos que hacer? Hay muchas ideologías, hay muchas formas de presentar la liberación como tal. En realidad, muchos hablan directamente y tal vez eso es lo más primario en el hombre. El daimón, como yo le decía, el que te sale de adentro, daimón. Entonces la ira, el enojo, eso es lo que hicieron los soldados y le dijeron a David. Dale, Nebo y David, na bebe ñan de yaran muy de pobre, tejo, eikutua y paiteñan de yucañan de na bebe guapina. Peja oya po bebe, upealo ya poñan de. Y entonces hay una actitud muy negativa, muy primaria, muy vengativa. Muy vengativa. Y esa es la de los soldados. Sin embargo, David aquí reacciona y dice, esto me remuerde mucho la conciencia. Y conste que él se fue, no hizo eso, ¿verdad? Simplemente le cortó, sigilosamente le cortó el manto, ¿verdad? El borde del manto le cortó. O volvete y pedazo mío es un manto. Porque también se dieron cuenta que en todo momento Saúl parecía que hacía un camino de que estaba entendiendo lo que pasaba. Parece que se iba a dejar de esas macanadas que estaba haciendo, de una persecución para con su pueblo, pero no podía con él mismo, porque él tenía bien fijado en su mente, por su egoísmo tremendo se nota. La preocupación era solamente todo. El aparato estatal en mis manos. Entonces, claro, utiliza y nos utilizan a todos como tembiguay absolutamente. Hay reflexiones interesantes, ¿verdad? Que la vez pasada justamente estaba mirando. Ahora no quiero entrar en tantos detalles, pero que justamente nos enseña a nosotros, ¿verdad? Para que abramos un poco nuestros ojos. Y nos hablaban de lo que él estaba exponiendo, ¿verdad? Lo que significa un sistema, decía. Nosotros, dice, tenemos que crear un sistema de trabajar, sistema de trabajo, sistema de producción, sistema entonces. Es interesante porque dice la gran mayoría de lo que nosotros aprendemos en las escuelas, en las universidades, etcétera, lo que están haciendo es darnos un modelo cómo nosotros tenemos que responder a un sistema que crean para nosotros, de acuerdo a la medida de lo que ellos quieren producir y hacer con nosotros. Y es muy interesante, entonces nosotros no nos liberamos nunca, ¿verdad? Porque yo me estoy formando para servirle a este sistema. Y así iba explicando, era muy interesante, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios y decimos que la palabra de Dios nos libera como personas, entonces nosotros
escuchando, entendiendo la palabra de Dios y decimos que Dios nos hace libres, entonces nos dice que nosotros tenemos que ser creadores de sistemas, de camino de santidad, de sistemas, de relación entre las personas y no simplemente imitadores o hechos a la medida de aquello que la gente o los demás nos están pidiendo que hagamos. Es una reflexión profundísima, filosófica ciertamente, pero que lo podemos llevar también al aspecto teológico, porque Dios nos quiere libres. Nosotros después lo vamos a utilizar y lo vamos a decir con otras palabras, no lo vamos a decir así, ¿verdad? Pongo simplemente este ejemplo para, desde la filosofía, el amigo del saber, del conocimiento, de la reflexión, nos ayude también a entrar en el aspecto teológico, porque Dios nos quiere libres verdaderamente. Dios no nos quiere que seamos tembiguay. Diga, estoy en la tembiguay. Sino que tenemos que, en la medida en que entendemos su mensaje de salvación, justamente vamos a estar al servicio de los demás, pero porque libremente y de una manera liberadora ofrecemos lo mejor para llegar a la dignidad del hombre. Bueno, queridos amigos, vamos a volver enseguida nosotros con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En su extenuante evangelización por los países eslavos, Cirilo y Metodio se detuvieron en Queroneso, actual Crimea, para visitar el acantilado desde el cual había sido lanzado al mar el Papa Clemente con un ancla atada al cuello en el año 97, y durante largo rato permanecieron embebidos en la oración, cuando de pronto observaron que una parte del mar se retrajo y dejó al descubierto una osamenta que irradiaba una extraña claridad con un áncora al lado, y ellos tuvieron la certeza de que pertenecía al cuarto sucesor de San Pedro. Piadosamente la recogieron y cuando la noticia llegó a Roma, el Papa Adriano II le ordenó a los dos misioneros que llevaran esas reliquias a la ciudad eterna, lo que hicieron sin dilación. Cuando llegaron, el pueblo entero se volcó a las calles y en peregrinación fueron depositadas con toda solemnidad en la Basílica de San Clemente. No obstante, Cirilo y Metodio fueron recibidos con frialdad porque una parte de la iglesia eslava los acusaba de herejía, dado que ellos celebraban la Eucaristía y entonaban todas las oraciones litúrgicas en la lengua nativa, lo que a todas luces, según sus contradictores, iba en contravía de la tradición eclesial. Pero Cirilo y Metodio demostraron que la mejor manera de evangelizar era hablándoles a los feligreses en su idioma y adoptando sus costumbres. El Papa Adriano II no solo los absolvió, sino que además de ponerlos de ejemplo, ordenó sacerdote a Metodio y a Cirilo, que ya lo era, quiso nombrarlo obispo, pero él no aceptó y pidió permiso para retirarse a un convento, mas no tuvo tiempo de hacerlo, porque a los pocos días, el 14 de febrero de 869, murió en la misma Roma y fue enterrado junto al Papa que había traído a casa. Los hermanos Metodio y Cirilo, nacidos en el 815 y en el 827 respectivamente, fueron educados con esmero y su padre León era comandante militar de Tesalónica y era un hombre muy respetado, era un filósofo de acendrada devoción cristiana que influyó en la formación de ambos. Metodio se graduó de abogado y por mérito propio, siendo aún muy joven, fue nombrado gobernador de Macedonia, mientras que Cirilo siguió los pasos de su padre y a la muerte de este, cuando él apenas contaba 14 años,
se fue a Constantinopla y allí culminó sus estudios de lingüística, filosofía, teología y fue ordenado sacerdote en el año 847. Se familiarizó con las doctrinas de los padres de la Iglesia y a pesar de que le ofrecieron una sustanciosa cátedra, decidió retirarse a un monasterio. Pero la emperatriz le ordenó volver y entonces lo nombraron bibliotecario patriarcal de la Basílica de Santa Sofía, secretario del Consejo Apostólico y profesor de teología y filosofía. Entre tanto, su hermano Metodio, hastiado de la política, renunció a la gobernación de Macedonia y se recluyó en un monasterio junto al mar de Mármara, y Cirilo, oprimido por el libertinaje de la capital imperial, se escabulló y llegó al mismo convento. Juntos se dedicaron al ayuno, la oración, la penitencia, pero por solicitud de la emperatriz Teodora, a instancias del Papa, los dos hermanos fueron enviados a catequizar a los eslavos y recorrieron las costas del Mar Negro, Crimea y otras regiones del Cáucaso, evangelizando a las tribus eslavas que, aunque católicas, no digerían las enseñanzas, y por eso Cirilo se inventó el alfabeto que lleva su nombre, el cirílico, y con él pudo traducir a las lenguas nativas la Biblia y todo el canon de la Iglesia. Como era de esperarse, la cosecha misionera desbordó todas las expectativas, pero el clero de la región los acusó de herejes y por eso, cuando llegaron a Roma con los restos de San Clemente, San Cirilo y San Metodio fueron juzgados y, eso sí, absueltos. Tras la muerte de San Cirilo, San Metodio fue nombrado arzobispo de Moravia y Serbia, pero al cabo de algunos años, porque continuó con la misma metodología evangelizadora, fue encarcelado durante 2 años por sus contradictores. Y el Papa Juan VIII tuvo que acudir a la amenaza de excomunión para lograr su liberación, tras la cual San Metodio se reintegró a su arzobispado, catequizó a buena parte de Polonia, Croacia, Ucrania, Moravia y Serbia. Cuando empezaron a menguar sus fuerzas, volvió a Constantinopla y allí murió el 6 de abril del año 885. San Cirilo y San Metodio fueron canonizados por el Papa León XIII en 1880 y San Juan Pablo II los nombró copatronos en 1980, copatronos de Europa. Por eso hoy, 14 de febrero, día de su festividad, pidámosle a los santos Cirilo y Metodio que nos ayuden a encontrar el lenguaje adecuado para evangelizar a los escépticos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré,
soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y hoy reflexionamos el capítulo 24, versículo 6. A David dice, después le remordió la conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl. Todos le pedían que lo liquide a Saúl por su forma de ser, por la negatividad. Sin embargo, aquí tenemos el poder de la unción. ¿Qué significa este poder de la unción? En la tradición bíblica tenemos que reconocer y recordar también que los reyes, sacerdotes, profetas y también objetos como mesas, piedras, candelabros podían ser ungidos con aceite y así ser destinados a una misión o función en favor del pueblo de Dios. Misión o entonces esto que nosotros le destinamos en función a favor del pueblo de Dios, con el aceite, consagrarlo. Bueno, ahora el término ungido, en este caso cuando David va a utilizar, yo no puedo levantar la mano contra el ungido del Señor. Absolutamente no puedo hacer nada contra el ungido del Señor. Entonces, estas unciones realizadas en los sacramentos del bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, se actualizan en nuestra vida la presencia de Jesucristo. Se actualiza en nosotros la presencia de Jesucristo muerto y resucitado, que puede hacer ahora de nosotros verdaderamente una familia. Es decir, el ungirnos, el ponernos aquí al frente, el ayudarnos a nosotros para que podamos, decíamos en el bloque anterior, liberarnos de toda atadura, para ser creadores de un verdadero sistema, de un camino de santidad. Los santos prácticamente lo que están haciendo, están creando sistemas, un carisma recibido de parte de Dios. ¿Qué es lo que hacen los santos? Están comenzando a caminar y en ese camino ellos van creando y hacen que la propia vida vaya haciendo que esto sea todo un sistema, una cosa nueva que se ofrece, ¿verdad?, a la sociedad, que se ofrece a los hermanos. Pero siempre la palabra de Dios que nos llama a vivir de esta manera nos abre a la posibilidad existencial de cada uno, a la realización nuestra. Es decir,
La ñande ñaña monguetano hina ave de realización o peago dice hina ñande peya yapoa rupive peala ñande bo a peala ñande bo a kenia nos tiene que sensibilizar a la realidad, nos tiene que comprometer siempre más a la realidad del mundo, a la realidad de la nación, a la realidad de nuestra parroquia, en fin, a la realidad incluso y en una manera mucho más pequeñita a nuestra realidad familiar. Porque esa pues es la fuente y la base de todo. Si no hay familia, después es muy difícil que tengamos una sociedad pura, limpia, con valores y con principios. Si en una familia, en otra, todos que formamos una comunidad, no están estos valores, después nosotros sufrimos las consecuencias. Apea aveñan de Yahshua. Le remordió a David, quiere decir que el hecho de cortar el manto de Saúl, que es el ungido del Señor, significa que soy yo. Entonces, el primero que tengo que cambiar. Soy yo el que no tiene que dar oportunidad a que sigamos siendo tembiguay. Atención, Esta reflexión es demasiado profunda porque cuando yo y mañana había una frase muy interesante, un autor bíblico ciertamente, Osú, el apellido Osú. Entonces él decía, no existen, o mejor dicho, perdón, la frase era en positivo. Si existen faraones es porque existen esclavos. Si existen faraones es solamente porque existen esclavos. Esto, no sé si llegaron a comprender, pero somos nosotros, ¿verdad? Entonces, quienes después nos estamos sometiendo, o mejor dicho, somos nosotros quienes después estamos creando los faraones. Somos nosotros quienes estamos creando a aquellos que tienen que después darnos una pisadita sobre la cabeza. O si no, dale la pisadita, que nos tienen que aplastar como cucarachas. Entonces, ya está obedeciendo. Entonces se dan cuenta que la palabra de Dios verdaderamente, aquí cuando David nos está presentando y nos está diciendo, bueno, este es el ungido del Señor. Entonces yo no puedo levantar las manos contra este que es el ungido del Señor. Pero no quiere decir entonces que yo le estoy haciendo un faraón o lo estoy haciendo no sé qué cosa. Porque yo entiendo muy bien que lo que está haciendo no está bien, no hay por ahí. Pero al mismo tiempo, ¿cómo yo voy a hacer para que nosotros mismos hagamos la voluntad de Dios? Nos liberemos de toda atadura, de toda hamartía, como se dice en griego, es decir, de todo error garrafal, de todo error garrafal. Y solamente cuando tomamos conciencia de esta realidad, cuando somos bien conscientes de que esto que recibimos de parte de Dios es justamente para que nosotros podamos vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les voy a dejar la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.